Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Deuteronomio 26:5. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, y siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Mira que hemos llegado ya al final del tramo más largo de Deuteronomio. Desde el primer devocional de este libro dijimos que son 3 sermones de Moisés, o sea, 3 palabras que ordenan todo. Recuerda, escucha y escoge. Recuerda fueron los primeros 4 capítulos. Escucha arrancó en el 5 con los 10 mandamientos y pasó por la Shema y por todas las leyes del pacto que hemos venido leyendo semana tras semana. Y termina aquí en el 26. Mañana empieza Escoge, el último bloque, con las bendiciones y maldiciones del monte Ebal. Pero antes de pasar página, Moisés cierra con una escena muy interesante. Vamos a entender el pasaje. El capítulo describe una ceremonia que no aparece en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Cuando el israelita recogía la primera cosecha de la tierra prometida, tomaba lo mejor del fruto, lo ponía en un canasto y lo llevaba al santuario. Hasta ahí, una ofrenda de acción de gracia como cualquier otra. Lo distinto está en lo que tenía que decir mientras dejaba el canasto delante del sacerdote. No improvisaba una oración bonita, sino que recitaba una fórmula fija, su propia historia de salvación, empezando por una frase que todo hebreo debía conocer y que le era muy cercana. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Esa confesión hacía un recordatorio completo. El arameo errante es Jacob, el nómada sin tierra que bajó a Egipto con un puñado de gente. Y luego la esclavitud, el clamor y un Dios que nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Y al final, la tierra que fluye leche y miel, cuyo fruto el adorador ahora sostiene en sus manos. El canasto era la prueba de que Dios había cumplido y la boca lo decía con voz alta. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1. Adorar es recordar de dónde te sacó Dios. Fíjate que el corazón del rito no es el canasto, sino la historia que se recita encima del canasto. Dios pudo haber pedido solo el fruto, pero pidió también la memoria. Y eso es lo que ha venido diciendo todo este bloque que hoy cerramos. Escucha Israel, Shema Israel. En el capítulo 6 era eso, no por tu justicia. En el 9 era eso, no solo de pan. En el 8 era eso. Moisés ha gastado 22 capítulos en una sola insistencia, que su pueblo no olvide quién lo sacó, porque el hebreo, con la despensa llena, está a una generación de creer que todo lo consiguió con sus manos. La memoria es lo primero que se pierde cuando llega la abundancia. Cuidado que voy a decir eso de nuevo. La memoria es lo primero que se pierde cuando llega la abundancia. Por eso adorar, antes que sentir, es recordar. Tú que me escuchas hoy, ¿cuándo fue la última vez que dijiste en voz alta de dónde te sacó Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo trajiste a memoria? No lo que te falta, de dónde te sacó. El que olvida el foso del que fue levantado termina tratando la gracia como si fuera un salario. Verdad número 2. La adoración se mide en la mano abierta. El canasto no se queda en el altar. Mira lo que el mismo capítulo manda a hacer con la abundancia. El israelita debe alegrarse con todo el bien que recibió, pero junto a él, en la misma frase, aparecen el levita y el forastero que está en medio de ti, verso 11. Y el diezmo de cada 3 años va al levita, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y se sacien, verso 12. El que acaba de recitar que su padre fue un arameo errante no puede cerrar la puerta al errante que tiene enfrente. La adoración que termina en el sentimiento del domingo y no toca nuestro bolsillo o nuestro bien material o nuestra agenda de la semana no es la de este capítulo. Aquí a Dios se le adora con lo que cantas, pero también con lo que das, con tus palabras y con cómo tratas al que depende de ti con generosidad. Pregúntate hoy con honestidad si tu gratitud llega hasta tus manos o se queda en tu pecho. Y verdad número 3, tú declaraste y Él declaró. Así llegamos al cierre del capítulo. Los últimos versículos sellan todo el bloque. Escucha, con 2 voces. El pueblo declara, el Señor es mi Dios, andaré en sus caminos, verso 17. Y Dios responde con su propia declaración. El Señor te ha declarado hoy que serás pueblo suyo, su exclusiva posesión, verso 18. 2 voces, un solo pacto.
Y aquí hay que levantar los ojos a las otras lecturas del día de hoy. La genealogía de Mateo que comenzamos y está siguiendo este plan de lectura toma ese mismo Jacob, el arameo errante, y sigue el hilo de generación tras generación hasta Jesús, llamado el Cristo. La historia que el israelita recitaba sobre su canasto era un capítulo de una historia mucho más larga, una que desemboca en un pesebre. E Isaías 53, por su parte, nos muestra cómo Dios hizo inquebrantable su mitad de la declaración. El siervo fue herido por nuestras transgresiones, para que ese tú eres mi pueblo no dependiera nunca de la fuerza con la que tú dijeras tú eres mi Dios. Cierra este bloque, hermano, sabiendo que la última palabra del pacto no la tiene tu obediencia titubeante, la tiene aquel que te declaró suyo y murió para que la declaración no se cayera. Así que reflexionemos en esto. El que recuerda de dónde lo sacaron, adora distinto, da distinto y descansa distinto. Padre, gracias por sacarnos del foso cuando éramos pocos y estábamos a punto de perecer, y por llevarnos a tierra de leche y miel cuando ni sabíamos soñarla. Perdónanos cuando guardamos el fruto y olvidamos la mano que lo dio, y cuando cerramos el puño que tú nos mandaste a abrir al forastero. Y gracias sobre todo porque tu declaración no depende de la nuestra, porque tu Hijo cargó nuestras transgresiones para que seamos tuyos para siempre. Haznos un pueblo que recuerda, que comparte y que descansa en que tú dijiste míos primero. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Lecturas del plan para hoy: Deuteronomio 26, Salmos 117 y 118, Isaías 53 y Mateo 1. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.